Buenos días, profe. Hola, profe, ¿cómo estamos? Tiene apagado su micrófono. Buenos días, ya, perdón, gracias que tenía apagado mi micrófono. ¿Cómo estás, Luis? Bien, profe. Excelente. ¿Y usted? Bien, Hola, acá, profesor, mira. ¿cómo está? Bien, qué milagro, Donovan. Qué milagro que se deja ver, profesor, es lo que digo. Oh, no, yo siempre me dejo ver, yo siempre me dejo ver. Chava, ¿andabas en otra clase? Excelente, profesor. Me Oye, gustan sus clases. gracias. ¿Qué pasó, profe? ¿Qué andabas haciendo en la otra clase? Error de dedos. Sí, me di cuenta, dije, ahora Chava ya quiere entrar aquí a la clase con pedagogía. Ujú. Me equivoqué. Se equivocó. Suele pasar. Ahí está la que le gusta, profe, nomás que no dice algo. Ah, sí, pero de todos modos no la iba a ver. Todos tienen desactivada su cámara. Te digo que en todo estás, Aldo, ¿verdad? Se Pues puso, tú, que te conozco. se puso celoso. Ya sabes que contigo voy primero por tacos. No te enceles. No entres en celo. Ay, Aldo. Buenos días, profe. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, ¿y usted? Pues aquí andamos, mira, ya
Si se dan cuenta, ya nos queda un mes para que se acabe el cuatrimestre. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Sí. Ya nos falta poquito. Ya nos falta poquito para que ahora sí vengan sus vacaciones. ¿Qué pasó? Ok, muchachos. Bueno, no he revisado sus cartas motivos. Vamos a ver si al ratito las puedo revisar. Y bueno, vamos a hablar un poquito hoy acerca de las exposiciones orales, de cómo se tienen que exponer de manera oral. Vamos a hablar un poco acerca, porque ya vimos la parte escrita. Vamos a ver la parte oral, porque la siguiente semana habrá exposiciones para que se vayan mentalizando en eso. ¿Sale? Acuérdense, las siguientes semanas son parciales. Vamos a calificar con exposiciones y con las actividades que llevamos. ¿Sale, chicos? Desde ahí la exposición va a tener ahí un fuerte valor dentro de la calificación del tercer parcial. ¿Sale? Ya estamos cerrando, ya son las últimas semanas. Nos quedan como 4 o 5 semanas para terminar el cuatrimestre. Entonces ya poco a poco vienen los trabajos más complejos, por así decirlo, no difíciles, complejos, complejos quiere decir de mayor grado de dificultad. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo han estado? Mal, profe. Ok, Alfredo, que te anda fallando tu internet, ¿verdad? Sí, desde la semana pasada. Ujú, sí, el mío ha estado medio lento. Esperemos no afecte ahorita en la exposición del tema, porque sí ha estado fallando. Es que han estado los días medios complicados. Esperemos no afecte. ¿Tienes del Telmex o del Easy? A mi pueblo solo llega Telmex. Ah, pues es el mejor. Es el mejor, ya sabes, ¿no? Vamos a poner que es el menos peor, por así decirlo. Ok, compañeros, pues bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar un poco acerca de la expresión oral. Y si nos da chance, al final revisamos algunas carta motivos de los que estuvimos revisando la última clase, que tenía que ver con la adecuación, con la coherencia y con todos este tipo de elementos. Expresión oral. ¿Qué hacemos de la expresión oral? Bueno, expresión oral ya es utilizar los elementos lingüísticos, el lenguaje que hemos estado revisando, que hemos estado analizando, pero ya de una manera presencial, ya de una manera, digamos que de viva voz. Esa es la expresión oral y es una de las habilidades que ustedes deben de manejar y deben de cumplir dentro de su formación como profesionistas. Y para hablar de expresión oral tenemos que tomar en cuenta algunas técnicas de expresión oral. Hay que tomar en cuenta sobre todo estos 4 factores que vienen aquí y otros que les voy a hablar ahorita en un momento más. ¿Qué pasó, chava? Nada. Nada, es que como vi que prendió su micrófono, dije a lo mejor tiene algo que quiere comentar algo. Ok, bueno. Eh, los aspectos que tenemos que tomar en cuenta, chicos, para hacer una mejor expresión oral o para tener una mejor competencia en cuanto a expresión oral se refiere, son estos 4 principalmente. Habrá más elementos que tenemos que tomar en cuenta. Chicos, un favor antes de seguir. En caso de que me escuche yo cortado, que ya no se me entienda, háganmelo saber para ver si elimino mi camarita o reiniciamos la sesión. ¿Sale? Por favor. Les decía, el primer factor que tenemos que tomar en cuenta que muchas veces no lo tenemos bien presente es el de qué voy a hablar. O sea, sí, ya me dijo un maestro que me toca exponer, y que me toca exponer tal tema, pero ¿qué voy a hablar de ese tema? Vamos a suponer que le diga yo al compañero Chava. No, pues fíjate, Chava, que te toca exponer el tema de las redes. Ah, caray. Pues sí, ya me dijo de que me toca exponer el tema de las redes, pero ahora necesito saber qué voy a exponer acerca de las redes.
¿Vale? Entonces el primer punto que tenemos que tomar en cuenta es de qué voy a hablar. ¿Cuál es el referente que tengo yo acerca de ese tema? Es complicado porque es ahí donde nosotros Está fallando tenemos, su voz, profe. ¿ok? Se le está escuchando muy cortado, profe. Vamos a ver si así se escucha mejor, ya sin mi camarita. Les comentaba, cuando hablamos de qué voy a hablar, es tratar de dividir nuestro tema, enfocarlo hacia un límite. Decir, voy a hablar de redes. Sí, ok, ya quedó claro el tema, pero ¿hasta dónde lo voy a abarcar? ¿Hasta qué punto lo voy a llevar a cabo? Porque a lo mejor en el papel las redes suena muy amplio, suena bastante amplio. Entonces tenemos que tomar en cuenta qué alcance le vamos a dar el tema, conocer bien el tema para yo posteriormente exponerlo. Entonces ese es el primer problema a los que nos enfrentamos cuando hacemos una exposición, el de qué voy a hablar. ¿Vale? Entonces voy a hablar, pues ya tengo el tema presente, muy bien, pero ¿hasta dónde lo vas a llevar a cabo? ¿A quién me dirijo? Ok, hay que tomar en cuenta si lo voy a exponer en el salón a mis compañeros o quizá los voy a tener que exponer en otro salón o hacia otro público. Entonces de ahí va a depender la manera en cómo yo lo voy a comunicar. Si no tengo en cuenta o si no tengo bien mentalizado el a quién le voy a dirigir mi mensaje, entonces también vamos a tener fallas con el siguiente aspecto que es la finalidad del mensaje. Tengo que tomar en cuenta, ok, me toca el tema de las redes y lo voy a abordar hasta este punto con la finalidad de que lo conozcan. Ah, perfecto. ¿Y quiénes lo van a conocer? Pues unos alumnos de preparatoria que tienen el interés de estudiar sistemas. Perfecto. Entonces, con esa intención se va a abordar el tema para que ellos conozcan acerca del tema que es esencial en la carrera y de alguna manera se enamoren de la carrera o tengan un primer acercamiento con la carrera. ¿Vale? Entonces ahí ya tenemos el qué voy a hablar, qué finalidad tiene lo que voy a hablar, hacia quién lo voy a hablar. Y el otro aspecto que tenemos que tomar tiene que ver con el contexto donde me voy a desarrollar. No es lo mismo que lo exponga en el salón de clases, no es lo mismo que lo exponga en un auditorio, en una sala magna como la que tenemos en liceo, en la biblioteca, al aire libre. Todos esos elementos se tienen que tomar en cuenta antes de iniciar a exponer. La exposición, chicos, no es un ejercicio de improvisación, no es un ejercicio de nada más llenar diapositivas y hablar acerca del tema y se acabó. O sea, tiene que ser un ejercicio bien pensado, bien trabajado y que cumpla con una finalidad. No crean que nosotros como maestros los ponemos a exponer para que ustedes consigan una calificación. O sea, hay todo un trabajo previo detrás de una exposición. Todo tiene que ir en función de la finalidad con la que ustedes van a exponer. Y hay muchas finalidades. Pues puede ser para enseñar, para vender, dar a conocer, informar. Es un trabajo que se tiene que hacer minuciosamente. ¿Sale, muchachos? ¿Sí quedó claro entonces esta parte? Ya no se les pueden permitir exposiciones muy sencillas, ¿eh? Que de repente llegan y las mismas Profe, diapositivas. ¿Qué pasó? dice mi compañero César que está fallando su internet, por si no lo ve en la clase. Ok, al ratito que pase lista me recuerdan, ¿eh? En caso de que no esté presente, Sí. me recuerdan, por favor. Gracias. Entonces, chicos, esa es la intención de, a lo mejor, de estas dos clases que les voy a dar, la del día de hoy y la de la siguiente clase. Tratar de identificar los elementos más puntuales que tiene una exposición oral para que de aquí en adelante ustedes las mejoren y no sean siempre bajo el mismo estilo, bajo la misma dinámica, sino que también ustedes comiencen a innovar en un ejercicio tan común dentro de la vida de un estudiante, que es la exposición. Todo lo que les resta de la carrera van a seguir exponiendo, muchachos.
pero sí me interesa que las innoven y las vayan mejorando, ¿sale? Ya el cuatrimestre pasado que veíamos desarrollo sustentable, comenzábamos a ver diferentes tipos de exposiciones y les pedía yo un video, les pedía yo infografías y bueno, poco a poco vamos a ir desarrollando más habilidades en cuanto a la exposición de contenidos. Lo que yo no quiero es que siempre las hagan igual, siempre las mismas diapositivas o siempre los mismos diseños. No, vamos a mejorarlas. Y ustedes que conocen muy bien de sistemas, que conocen muy bien el Office, que saben dónde pueden conseguir plantillas muy buenas, pues creo que no se vale que hasta cierto punto siempre nos presentan lo mismo. ¿Sale? Otro elemento que tienen que considerar, chicos, es el volumen de su voz. El volumen de su voz siempre tiene que ser el más adecuado de acuerdo a donde estén ubicados. Obviamente no va a ser lo mismo el salón de clases que el auditorio o que en un campo de fútbol que está todo abierto. ¿Sale? Entonces es importante adecuar un volumen de voz ideal de manera de que todos escuchen. Los que hemos tenido contactos con esta parte docente, de repente nos hemos enfrentado hasta auditorios grandotes, donde tenemos que lograr que hasta el que está en la última fila nos logre escuchar. Entonces, mucho cuidado con su voz, porque también el volumen de su voz nos puede reflejar timidez, nos puede reflejar indiferencia, enojo. Siempre tienen que mantener el mismo tono y tampoco se trata de gritar. No es lo mismo cuando hablamos por micrófono, a través de un micrófono, o cuando lo hacemos sin micrófono. O sea, el volumen siempre tiene que tener ese nivel adecuado y no tener tantas variaciones. No bajarlo, no subirlo, no volverlo a subir, no volverlo a bajar, no. Se tiene que mantener bajo la misma estructura. Y también van a reflejar seguridad. ¿Dudas, preguntas con el volumen, muchachos? No, ninguna. No, ninguna. Perfecto. La articulación. ¿A qué se refiere la articulación? Ok, ya les hablé ahorita de que la exposición tiene que ser un ejercicio que se trabaje previamente. Me decía un maestro en la universidad, se tiene que cocinar. Y cuando decimos que se tiene que cocinar, así como me lo decían a mí, es que se tiene que preparar desde el principio hasta el final. Y al final, el final quiere decir presentarlo. Cuando lo presentamos es porque ya estamos cumpliendo con el trabajo que se desarrolló previamente. Entonces, cuando hablamos de la articulación, hablamos del empleo de la lengua, ¿no? ¿Qué palabras vamos a decir? ¿Qué palabras no tenemos que decir? Porque también en la expresión oral necesitamos respetar las reglas sintácticas. A ver si se acuerdan. ¿Cuáles son las reglas sintácticas, muchachos? Ya vimos de la sintaxis. ¿Cuáles son esas reglas sintácticas? Arnold, ¿se acuerda de las reglas sintácticas? ¿Mande, profe? ¿Sí se acuerda de cuáles son las reglas sintácticas? Las reglas sintéticas. La sintaxis, lo que hemos estado viendo de sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Ay, solamente lo confunde con los niveles de lectura, pero no, ¿verdad? No tiene nada que ver, ¿verdad? ¿O sí? No, los niveles de lectura es otra cosa. Los niveles de lectura era literal, inferencial y crítico. La sintaxis, acuérdense que tenía que ver con el orden de las palabras, que es sujeto, predicado, complemento directo, indirecto, circunstancial. Lo que vimos la clase pasada, que era coherencia, adecuación, cohesión. Esas son las reglas sintácticas. Ahora, ¿cómo las vamos a emplear en el lenguaje oral? Porque en el lenguaje escrito ya lo vimos. O sea, en el lenguaje escrito ya vimos que hay un sujeto, que hay un predicado, que hay un sustantivo que puede tener un adjetivo, que puede tener un adverbio. Pero en el lenguaje oral
cómo se respetan las reglas sintácticas. A ver, chicos, ¿cómo creen que se respetan las reglas sintácticas en el lenguaje oral? Por el tono de voz. El tono de, más que el tono de voz, porque el tono de voz tiene que ver con el volumen, con la forma en cómo decimos nuestro discurso. Si lo pausamos, si no lo pausamos, si pronunciamos bien una palabra, si no la pronunciamos bien. Entonces, ahí es donde se respetan las reglas sintácticas. Es evidente que en algunas cuestiones, por ejemplo, en los acentos, cuando tenemos el tú con acento y el tú sin acento, pues si lo decimos de manera oral, se entiende perfecto, ¿no? Si de repente llego, no, pues fíjate que tú, perro, y pues tú vas a decir, ¿qué tiene mi perro? ¿Sale? Entonces, en el lenguaje, en la expresión oral es más preciso. O sea, sí tenemos que saber utilizar el recurso vocal para referirnos a algo. Y en el escrito, pues es más exigente en el sentido de que si no respetamos un acentito, si no le ponemos una coma, la idea va a cambiar. Entonces, mucho cuidado ahí con esa parte de las reglas sintácticas, porque en el lenguaje oral también nos logramos confundir. A lo mejor no es tan peligroso que el lenguaje escrito, pero sí tenemos que cuidar las reglas sintácticas. Ahora, otra cuestión que les falla, chicos, la dicción. ¿Qué es la dicción? No adicción. ¿Qué es dicción? A ver, chicos, ¿nunca habían escuchado esa palabra? ¿Dicción? No, bueno, no sé si sea bien, profe, pero es como que hablar de cierta forma bien y que se escuche bien. Ok, la dicción tiene que ver con eso. Hablar bien, pero más que bien, pronunciar bien, tener una fluidez adecuada, tener un volumen adecuado y que no se nos trabe la lengua, o como luego dicen ustedes, se les lengua la traba. Y para tener una adecuada dicción, tenemos que saber cómo cuidar nuestro elemento, que es la voz, la garganta. Errores bien comunes, eso seguramente lo van a ver en imagen pública, pero cosas que no tienen que hacer antes de exponer. Consumir chicle. Si ustedes consumen chicle, generan mucha saliva. Y la saliva provoca que la lengua comience a moverse un poquito más o genere más saliva y como dicen, se trambuliquen. Tomar refresco. Tampoco es recomendable que tomen refresco antes o durante una exposición oral. El refresco tiene Tomar gas. agua. Hay que tomar agua, pero tiene que ser agua al tiempo, no fría, aunque esté haciendo mucho calor. Por ejemplo, yo ahorita, que tengo desde las 7 de la mañana y son las 10:46 de la mañana y sigo dando clases. ¿Qué pasa si agarro ahorita un agua del refrigerador bien heladita y me la tomo? Se va a enfermar ¿De qué me voy a enfermar? de gripa. De gripa, de la garganta. A ver, los que hacen deporte, ¿qué sucede si estás jugando fútbol y estás sude y sude y de pronto te metes a bañar con agua fría? Te duelen los músculos. Te duelen los músculos. Y pues Un es calambre. hay calambre. Ándale, calambre. Pues es igual con la voz, Una muchachos. pulmonía. No, hasta una pulmonía. Pues sí, muchachos, pues es igual con la voz. O sea, la voz pasa lo mismo. O sea, yo en este momento, mi garganta está caliente. Si yo le echo agua fría, si yo le echo una bebida helada, me voy a dañar mi garganta. A lo mejor en el momento no lo siento, pero ya en un futuro puedo tener graves problemas con mi dicción y con mi expresión oral. Entonces tenemos que conocer esta parte porque todo eso ustedes se van formando. Fumar, tampoco se recomienda fumar.
antes de una exposición. ¿Sale? Carraspeos. ¿Sí saben qué son los carraspeos? Esos. Si no son necesarios, no los hagan, porque si ustedes los hacen cuando no hay necesidad, se están dañando la garganta. ¿Sale, muchachos? Entonces, hay que cuidar todos esos elementos para que tengan ustedes una mejor fluidez, para que tengan una mejor idea y demuestren que dominan el tema a través de la expresión oral. Dice el punto número 2, que las emociones, los estados de ánimo, las intenciones también cuentan. Hay que expresarlas. ¿Sale? Hay que estar emocionados, hay que estar contentos al momento de exponer un tema. Si ustedes están enojados, es lo que van a reflejar. Y bueno, ya hablábamos esto un poquito la clase pasada. Hay que presentar un orden lógico y coherente de lo que queremos transmitir. Hay que empezar a lo mejor de lo general a lo particular. Enfocarnos nada más a esa parte. Darle un alcance al tema de manera lógica, de manera coherente. Que no sea todo muy generalizado, porque al finalizar no nos van a quedar claras las ideas. ¿Dudas, preguntas con la articulación, muchachos? Parece que no. Vamos con el siguiente punto, que tiene que ver con la entonación. Y la entonación tiene que ver el tono, ¿no? El tono y la duración de nuestra voz, de lo que queremos expresar. Hay docentes, y a lo mejor se han encontrado con algunos de ellos dentro de su carrera académica. Si quieren, tómenlo en cuenta de la secundaria para acá, que es cuando empiezan a tener ustedes una variedad de docentes. Pero hay docentes que llegan, se sientan en su escritorio y bajo un solo tono manejan su clase. ¿Qué puede provocar eso, muchachos? A ver, vamos a preguntar a Donovan. ¿Qué puede provocar eso, Donovan? ¿Dónde, profesor? ¿Qué puede provocar de que un docente llega, se sienta y desde el escritorio da su clase? Pues puede provocar que los alumnos se vean no interesados. Exactamente, puede provocar que los alumnos se vean interesados, pero eso va a depender de su entonación, ¿sale? Porque hay docentes que tienen mucha habilidad y que desde su escritorio dan unas cátedras muy buenas. ¿Cómo le hace? Pues que tienen un buen manejo de su voz, tienen una entonación, una intensidad que provocan que el auditorio se interese en lo que él está diciendo. Es cuando decimos que un ponente o un expositor tiene presencia, pero tiene presencia en el sentido de que todos lo ven, de que todos dicen, órale, sí es cierto. Pero si no tiene esa habilidad, pues probablemente va a perder el interés del auditorio. Entonces, punto número 1, y aquí vale la pena mencionarlo. Hay que conocer qué habilidades posee cada uno de ustedes dentro de una exposición oral. ¿Sale? Hay a quienes no nos funciona. Yo lo he intentado estar en el escritorio y no me funciona. Yo sí me tengo que parar, tengo que estar caminando, tengo que estar haciendo dinámicas para que esto funcione. ¿Sale? Esa es la parte de la entonación. Yo tenía un maestro de derecho en la prepa, por eso lo recuerdo mucho. Llegaba, se sentaba en el escritorio y desde ahí nos hablaba puras cosas de leyes. Pues obviamente la clase se convertía en una sesión pesada, ¿no? Que llegaba y decía, hoy vamos a hablar del artículo 3, 4 y 7 de la Constitución. Y el artículo 3 nos dice esto, y se aplica para esto, y bueno, pues obviamente la cátedra no resultaba tan efectiva, porque pues de entrada ni nos gustaba el derecho. Y otra manera que también el profesor no colaboraba. Su intensidad, su entonación no aplicaba con lo que él estaba diciendo. ¿Dudas, preguntas con la entonación, muchachos? ¿No? ¿Ninguna? Perfecto. Y vámonos con el último punto antes de pasar a la exposición. Hablamos de las
expresión oral. ¿Y qué entendemos con expresión oral? Digo, expresión corporal. Nuestro cuerpo también juega, muchachos. Nuestro cuerpo también es un elemento importante. En la expresión en la expresión corporal, el dominio del escenario, los movimientos que efectuamos, la naturalidad con la que caminamos, nos expresamos, permiten que ustedes centren la atención en el ponente. ¿Alguna vez han intentado hablar sin moverse, chicos? Víctor, ¿alguna vez ha intentado hablar sin moverse? No, No, No. No ha intentado No. hablar sin moverse. ¿Cree que lo logre? quién sabe. ¿Quién sabe? Arnold, ¿usted alguna vez ha intentado hablar sin moverse? Una vez, pero no pude. No, Tuve que moverme. no se puede, ¿sale? A ver, vamos a preguntarle a Alfredo, ¿usted alguna vez ha intentado hablar sin moverse? Sí. ¿Sí? ¿Y lo logró? No. No se puede, chicos, es inevitable, ¿no? Tienen que saber ustedes que creo que es el 95% de los movimientos o de la comunicación que nosotros hacemos es corporal y el 5% es verbal. Entonces, todos nuestros movimientos se leen constantemente a través del cuerpo. Entonces, la expresión corporal, tener una adecuada expresión corporal es importantísimo. Por eso les decía, a veces no es muy efectivo nada más quedarte sentado en un lado y no moverte. Ustedes me han visto, ahorita tengo la cámara desactivada, pero ustedes me han visto que constantemente muevo mis manos, me muevo yo. No me paro porque no me alcanzo a ver con la camarita, pero a lo mejor más de alguno de sus compañeros, de los compañeros docentes, se paran al momento de hacer la exposición, porque es la manera en cómo ellos se encuentran cómodos ante esta situación que estamos viviendo ahorita, que es exponer desde nuestras casitas. Entonces, ¿cómo hay que movernos? Con naturalidad, no ponernos tan rígidos, estar relajados, ¿sale? No hay que hacer movimientos tan bruscos porque los movimientos bruscos reflejan nerviosismo, ¿sale? Entonces, ustedes cuando exponen a veces están tensos. Dejen activo tantito mi cámara. Ustedes cuando exponen, luego esta parte de los hombros se ven tensos, pero se ven tensos porque probablemente no hay un dominio del tema. O a veces están muy relajados. Y cuando están muy relajados es que no existe un interés del tema. O sea, hay que estar relajados, pero no tanto. Y no hay que hacer movimientos tan bruscos porque probablemente vamos a reflejar enojo. Acuérdense, lo más natural que se pueda. Entonces, cuando hacemos cosas muy naturales, ya se refleja seguridad, se reflejan otros aspectos que en lo verbal no se notan. Así es la expresión oral y así de rígida es. Pero se trata de hacer, pues, una exposición amena, se trata de que se comience a convivir, se trata de que todos aprendamos y tiene que ver mucho con la habilidad del ponente. ¿Ustedes cómo se consideran para exponer? ¿Buenos, malos? ¿A quién no le gusta exponer, por ejemplo? Levante la mano. A ver, chicos, ¿alguien que no le gusta exponer? Alfredo, ¿por qué no le gusta exponer? Bueno, más que nada sí es un tema que no me llama mucho la atención. No es algo que le llame la atención. Ajá, si fuera uno que me interesa, pues ahí cambia la cosa, pero si no, Ok, o sea, para que usted pueda exponer tiene que ser algo que le llame la atención. Si no, no lo logra como que bien. exacto. Ok, bueno, no siempre va a ser así, chicos. O sea, yo también no me gustaría exponer nada más los temas que me gustan, pero luego a veces, pues hay que exponer temas que digo, ay, este tema no me gusta, pero aún así es básico y lo tengo que enseñar.
¿sale? Y sobre todo porque es útil para su vida profesional. Chava, ¿por qué no le gusta exponer? Por los nervios. ¿Pero qué tiene con los nervios? Siempre me traicionan. Siempre los traicionan. Hace que se me olviden las cosas ya estando enfrente del público. Ok, lo que pasa es que se tiene que preparar, ¿sale? Hay que prepararnos para exponer. Si no se preparan, pues nos van a ganar los nervios. Como dice su compañero, los nervios nos traicionan. Y me decía un maestro, cuando los nervios nos llegan a la cabeza, el cuerpo no funciona. Nos bloqueamos y al momento de bloquearnos, pues ya no decimos nada. Nos quedamos callados. ¿Sale? Entonces, hay que preparar la exposición, chavos. Por eso les preguntaba yo, ¿sí preparan su exposición? ¿Qué hacen cuando van a exponer? ¿Qué se me hace que Sí, nada luego más? sí me cuesta y trabajo controlar los nervios. ¿Qué se me hace que O sea, nada más? podría decirse que, o sea, sí me preparo, pero ya después, estando en el público, es cuando ya entro yo en nervios. Ok, bueno, o sea, hay que revisar en qué parte estamos fallando. Pero en lo personal, ¿sí le gusta exponer o no le gusta? Entre un 5. Un 5, la mitad. Mitad sí, mitad no. Mitad sí, mitad no. Ok, bueno, pues hay que prepararnos. Hay que ser. Uno de los problemas que tenemos, y eso se refleja mucho en prepas y secundarias, es el famoso pánico escénico. Y el pánico escénico es cuando no soportas que hablar en público, o sea, que la gente te observe hablar. ¿Sale? Pero bueno, ese ya es un tratamiento psicológico, o sea, ya el pánico escénico ya no se tendría que ser tratado de otra manera. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en secundaria y preparatoria? No, profe, lo que yo tengo es que por decir con poca gente sí me da el pánico escénico, pero con mucha gente no. Ah, caray, eso sí está raro, porque Bueno, ajá, por decir cuando me toca exponer en el salón me pongo nervioso, pero cuando toco en otros lugares donde hay mucha gente o cosas así, sí puedo hacerlo. y fíjese que a mí me pasa al revés. O sea, yo en un salón de clases que mi máximo de alumnos han sido 60, lo he logrado, pero nunca he hecho una exposición a un auditorio de más de 100 personas, más de 200 personas. O sea, ahí sí ya sería un reto fuerte, ¿no? Pero digo, en el caso mío es al revés. O sea, cuando hay mucha gente es donde quizás pudieran atacarme más los nervios. ¿Vale? Usted es diferente, pero son Es lo cosas. mismo conmigo, También como usted usted. No, como usted. cuando hay mucha gente, nada más. Ajá, cuando hay entre más gente, más nervioso me pongo. Y entre menos gente, menos nervioso me pongo. Sí, efectivamente, pero ya es por el escenario, ¿no? Porque creemos que las 200 personas que están ahí enfrente me están observando de manera directa y entran los nervios. Entra esto que dicen pánico escénico. Les comentaba, en prepa y secundaria tenemos casos de alumnos que se preparan, llegan y al momento de exponer salen corriendo. Y se salen corriendo no porque no puedan, es porque los nervios los atacaron y fue tanto el nervio que tuvieron que no lograron poder expresarse de manera oral. Entonces ya ese tipo de problemas hay que tratarlos de otra manera. ¿Sale? Ya no los podemos tratar con la práctica, hay que revisar por qué se siente así. No es normal que salga corriendo. Ahí luego vamos atrás del alumno. ¿Qué te pasó? ¿Qué tienes? ¿No? Pues hay que revisar todos estos detalles para tener una exposición oral adecuada. ¿Algo que quieran agregar, chicos, con las exposiciones orales? ¿Nada? ¿Todo bien? Ok, pasemos al siguiente punto y es donde ya hablamos de la exposición oral. ¿Y qué es una exposición oral? Pues dice que aquí en la diapositiva consiste en hablar en público sobre un tema determinado. A la exposición oral también se le llama conferencia o ponencia. No solamente, chicos, las exposiciones que ustedes hacen dentro del salón de clases quiere decir que son las únicas. Al momento de generar una ponencia, al momento de generar una Se le está conferencia, cortando, profe. Se le está cortando mucho, profe.
Ok, bueno, faltan 2 minutos. Yo creo que de una vez salimos y regresamos a ver si restablece esto un poco. Vamos y venimos. Ok.